a todos, bienvenidas y bienvenidos al 55 de su programa Torres Anticorrupción. Mi nombre es Keops y será un placer estar con ustedes en esta producción del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados y la Comisión de Comunicación de Nacional de Sensibilización. Las invito y los invito a seguirnos y interactuar y enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Y me acompaña para conducir este programa mi estimada colega de comisionada de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, Neira Godoy. Además, la reconocida excomisionada presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Oaxaca y activista social, Reina Santillán. Muchas gracias a ambas por su presencia. Neira, se me hace que Neira se nos desconectó en este momento, pero bueno, le pediría, por favor, también nos acompaña y le pediría a ella que nos diga esto, a quién tenemos de invitadas especiales y de qué trata. Adelante, Marcela. Hola, buenos días. Bueno, pues muchas gracias por el espacio, por poder estar aquí. La verdad es que estamos de manteles larguísimos con un programa muy poderoso justamente en la conmemoración del 25 de este mes, que hay que recordar que todos los 25 son días en que tenemos que conmemorar la no violencia de género en contra de las mujeres y por lo contrario, activarnos para que este acto que es tan frecuente pues deje de serlo y tengamos contextos y entornos libres de violencia y en los que impere la igualdad y las mujeres puedan disfrutar plenamente de sus derechos. Justamente con este motivo, tenemos el día de hoy a dos mujeres grandiosas, estupendas, que están haciendo una gran diferencia para cambiar paradigmas en nuestro país, específicamente en la región del Bajío. Tenemos a dos dignísimas representantes de la barra de abogados en los capítulos de Guanajuato y de Aguascalientes. Tenemos a la maestra Katia Morales Prado y a la doctora Cecilia Palomo Caudillo. Estamos encantadas de tenerlas, sobre todo porque el tema que vamos a platicar precisamente abunda en cómo hay maneras específicas y concretas para poder erradicar la violencia en contra de las mujeres, que es justo el tema del que vamos a platicar el día de hoy. Gracias, estimada Marcela. Y bueno, para darle lectura a la semblanza de nuestras invitadas especiales el día de hoy, le cito a nuestra compañera Reina Santillán que proceda. Gracias, Keops. Buenos días a todas y todos. Qué gusto tenerlas aquí. Y como bien dijiste, Marcela, estamos de manteles largos. Tenemos a dos grandes mujeres que tengo la fortuna de presentarlas, pues con una síntesis de su currículum, de su largo currículum. Katia Morales Prado, ella es abogada y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana León. También es maestra en Derecho Corporativo por la Universidad Latinoamericana, máster en Políticas Anticorrupción Iberoamericanas por la Universidad de Salamanca, España, máster en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, Campus Toledo, España. Es doctoranda en Derecho por el Centro Carbonell, presidenta de la Barra de Abogados, Colegio de Abogados, capítulo Guanajuato. Fue presidenta de la Comisión de Ética e Integridad de Coparmex Nacional. Fue presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato, del que fue integrante 2019 al 2024. Entrenadora certificada en integridad empresarial por la organización internacional Alliance for Integrity. Es miembro de Barra Mexicana de Abogados y Abogadas Guanajuato, Red Académica de Gobierno Abierto México, y también es de Alumni Association de exalumnos de Universidad Iberoamericana, León Coparmex, Comisión Nacional de Ética e Integridad. Ha participado con capítulos en su autoría en varias compilaciones de libros colectivos. Publica una columna semanal en el periódico Milenio, en el medio digital Platinos News. Pues también tengo el gran gusto de presentar a la doctora Cecilia del Refugio Palomo Caudillo. Ella es catedrática y conferencista especializada en derechos humanos y perspectiva de género, doctora honoris causa en Derecho y Gobernanza por la International Internships University en Nueva Delhi, India.
doctora en Derecho por la Universidad Internacional de La Rioja, España, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante en España, maestra en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes, experta en Argumentación Jurídica por la Universidad de Palermo, Italia, especialista en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales por el Phoenix Instituto en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, especialista en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. También es presidenta de la Barra de Abogadas y Abogados en Aguascalientes, miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Mujeres Juezas de España, miembro de Consorcio Internacional para Estudios de Derecho y Religión, la Asociación de Filosofía de Derecho para el Mundo Latino, la Red Interamericana de Mujeres Profesionistas por los Derechos Humanos y la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, entre otras. Fue administradora nacional en México en la ILSA, Asociación Internacional de Estudiantes de Derecho, por sus siglas en inglés. Directora de la Escuela de Verano, Feminismo, Igualdad Real, junto con la periodista mexicana Lidia Cacho, en la Universidad de Cádiz, España, asociada a la Cátedra UNESCO en Alfabetización para el Futuro con Perspectiva de Género en América Latina. Ha sido conferencista y profesora en seminarios relacionados con derechos humanos en diversas instituciones y universidades de América, África, Asia y Europa. Pues tenemos esas dos grandes invitadas para esta mañana en este programa. Muchas gracias, que te regreso los micrófonos. Muchas gracias, querida Reina. Pues después de haber escuchado estos impresionantes currículums y de saber las destacadas personalidades que nos dan hoy, también quiero presentar a mi querida colega, compañera, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Campeche, la maestra Susana Friné Moguel, que nos acompaña también el día de hoy, a quien le agradecemos su presencia también. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Gracias, Susana. Y bueno, pues para iniciar este poderoso programa, como lo comentó bien nuestra querida Marcela, vamos a dar la explicación de será dividido en 4 secciones. En las 3 primeras realizaremos preguntas a nuestras invitadas sobre el importante tema del día de hoy. En la cuarta daremos respuesta a las preguntas y comentarios del público participante. Entonces, iniciamos con la doctora Cecilia del Refugio. En palabras simples, doctora, ¿cómo un ciudadano o ciudadana puede advertir o identificar que un caso relacionado con violencia se ve comprometido por corrupción e impunidad? ¿Podrías compartirnos ejemplos y estadísticas de ellos? Gracias. Muchas gracias, Keops, y gracias a todas las personas que se conectan. Es un verdadero privilegio para mí poder compartir este día con ustedes. Tenemos que comenzar, diría yo, por comprender que la corrupción y la impunidad se detectan cuando las autoridades, cualquier autoridad en el ámbito de su competencia, no investiga de oficio, cambia sus versiones, pierde pruebas, dilata procedimientos o investigaciones. Y bueno, saber que en México la mayoría de los delitos efectivamente no se sancionan, hay altos índices de impunidad. Según el INEGI, bueno, voy a comenzar primero con las estadísticas porque creo que es importante saber el panorama, ¿no? Dónde estamos parados y paradas. El INEGI en 2024 dice que las tasas de denuncia por corrupción son bajísimas, llegando a menos del 5%. Esta cifra se mantiene más o menos estable incluso desde el año 2015. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Pues hay una evidente nula cultura de la denuncia en México por corrupción, ¿no? Asimismo, personas que, por ejemplo, llegaron a tener contacto con autoridades de seguridad pública, casi el 60% argumenta que fue víctima de corrupción. O sea, ya es un hecho que tú te vas a acercar a la autoridad y es muy probable, ¿no?, que tengas estos índices de corrupción. Por ello, no es de extrañarnos que más del 80% de las mexicanas y los mexicanos pues consideran que la corrupción en México es un problema bastante grave, ¿no?, y muy frecuente. En cuanto al índice de percepción de corrupción de 2025, este año está para llorar porque México cae estruendosamente al peor puesto que ha tenido en su historia en el combate a la corrupción, que lo coloca en la posición 140 de 180 países, a la altura de países como Irak, Uganda o Nigeria. Y habrá que ver cómo nos va el año que viene, porque aunque estos estadísticas de este año ya consideraban casos de corrupción como Odebrecht, Pemex o por ejemplo la estafa maestra o las múltiples
empresas fantasmas, ¿no? Operadas por el crimen organizado, estas estadísticas todavía no contemplaban los estragos de la reforma judicial y los estragos de reformas que continúan acechándonos. Actualmente la más importante pues es la reforma a la ley de amparo, de la cual la barra mexicana está profundamente preocupada y ocupada, porque sin duda busca, digamos, derribar el último bastión de esperanza que nos queda para la defensa colectiva de los derechos humanos en nuestro país. Bien, entonces todo esto pues nos obliga como sociedad a estar vigilantes, ¿no? A denunciar estas fallas en las instituciones y como ver señales concretas. Entonces, para las personas que nos están escuchando, ¿cómo pueden saber la ciudadanía, ¿no? que está frente a un hecho de corrupción? Primero, en temas de perspectiva de género, hay que fijarse en un retraso injustificado en las investigaciones. ¿De qué estamos hablando? De dilaciones reiteradas, que no tengan una motivación procesal válida, ¿no? O sea, le valió sombrilla, como que te están dando largas y se aplaza eternamente. Un ejemplo de esta situación es el caso de Valentina Rosendo Cantú ante la Corte Interamericana. Es una mujer indígena de la comunidad de Mepá en el estado de Guerrero, que en el año 2002 denuncia esta violencia sexual perpetrada por militares, que además fue la primera vez que se tipifica la violencia sexual como tortura. Entonces, a esta mujer le pasan estos hechos en el 2002 y pasan 8 años hasta que el caso emite una sentencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que un año más tarde es como reiterada por el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos, y aún así pasan todavía otros 8 años más tarde para que por fin en el año 2018 una sentencia de un tribunal federal pues le da la razón. Estamos hablando que son 16 años de lucha contra la corrupción, pues que no deben ocurrir. Otro ejemplo que podemos darnos cuenta que hay corrupción, pues si hay una pérdida o manipulación de las pruebas. Acá hablamos de expedientes incompletos, cadenas de custodia que están rotas, actas que son inconsistentes. Ejemplo más claro, Campo Algodonero contra México, mejor conocido como las muertas de Juárez. Este caso son mujeres que encuentran profundamente violentadas, ¿no? en sus cuerpos, y el caso es que al llegar a la Corte Interamericana, o sea, la Corte no sabe ni a quién atribuir la responsabilidad internacional por las omisiones de México. O sea, dicen, chavo, hiciste tan mal tu chamba que ni siquiera sé quién lo hizo, porque no guardaste la cadena de custodia, no hubo un adecuado manejo de la información, no hiciste caso a ninguna de las denuncias, y por lo tanto te voy a condenar por eso, porque no supimos ni qué pasó por tu negligencia, ¿no? Entonces, sin duda, la impunidad pues envía un claro mensaje de que la violencia contra las mujeres es tolerada, y esto no debe ocurrir. Menos en un país como el nuestro, en el que más de 11 mujeres son asesinadas todos los días en condiciones tremendas, ¿no? Y entonces esto también, la impunidad genera este tipo de pérdida de manipulación de pruebas, ¿no? Es como típico que en algún estado ocurre un hecho violento y llegas y la zona ya no está acordonada, ya se metió medio mundo, ya desvirtuaron las pruebas, o sea, ya no puedes conocer la verdad. Otra forma en la que podemos darnos cuenta, pues la falta de medida de protección, ¿no? Cuando pese a un riesgo evidente de órdenes de protección, estas no son otorgadas, no son implementadas o les vale, ¿no? Un caso que se ha hecho emblemático a nivel internacional es el de Ángela González Carreño, que es una mujer española víctima de violencia vicaria, que es esta violencia como trasladada, ¿no? Se violenta a la mujer a través de los hijos. Esta mujer presenta 51 denuncias por violencia de género, pero un juez considera que pues el papá tiene derecho a convivir con su hija de 7 años, concede visitas no supervisadas y en una de estas visitas el marido asesina a su propia hija frente a la madre. Entonces tenemos este caso de que las medidas están fallando. Yo ya denuncié 51 veces y suceden este tipo de casos. Por supuesto que también pasan en México un montón, órdenes de restricción que no son respetadas, todo el tiempo que no se están otorgando medidas, casi que tiene que llegar la mujer así muriéndose, sangrando, para que, bueno, quizá te otorguemos una medida de protección. Otro ejemplo, pues son las contradicciones entre versiones oficiales, ¿no? Tenemos cambios inexplicables de hipótesis en las investigaciones que favorecen a servidores públicos y agresores. El caso aquí también que suena mucho es Digna Ochoa y Familiares contra México, que es una defensora de derechos humanos que la encuentran asesinada en su despacho y entonces la autoridad de un momento a otro cambia las versiones, ¿no? Que si fue homicidio, no, fíjate que no fue homicidio, fíjate que fue suicidio. Me quedan un par de minutos, ya voy a concluir. Entonces, bueno, el punto es de que este tipo de inconsistencias, ¿no? Plagadas de estereotipos sobre la vida privada de Digna, de que es que no, quizá porque su vida personal le pasó X, Y, Z, pues están contradiciéndose las versiones constantemente. Y por último, pues la presencia de conflictos de interés, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir cuando los investigadores, los fiscales o los policías tienen vínculos
vínculos con las personas investigadas. Y aquí el caso que suena mucho es Mariana Lima, que está víctima de feminicidio por su esposo, que su esposo era policía en el año 2010 en el Estado de México. Y aquí, pues el colmo es que su mamá, que es Irinea Buendía, tiene que luchar 13 años hasta que por fin logra la justicia llegar a ella y le dan 70 años de prisión a su agresor, ¿no? Entonces, esto ya de que las familias tengan que ir a buscar justicia porque el Estado nomás no la garantiza de manera adecuada es algo que no podemos permitir. Y solo para cerrar, pues que todos estos elementos que nos ayudan a identificar la corrupción y la impunidad, pues generan una violencia institucional estructural, ¿no? Violencia institucional se entiende cuando es el Estado el que perpetra a través de sus instituciones la violencia y la revictimización de las mujeres, que sin duda pues es lo que nos convoca el día de hoy y por lo que debemos luchar. Hasta aquí dejaría mi primera intervención y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, doctora, por esta interesante introducción al tema. Ahora continuamos con nuestra querida Katia Morales. ¿Qué mecanismos nacionales e internacionales existen para sancionar a los funcionarios y personas servidoras públicas que son partes de redes que obstaculizan o manipulan casos de violencia de género en México? Adelante, Katia. Muchas gracias, buenos días. Cecilia, muy impactantes tus declaraciones y lo que señalaste, y aparte de todo un excelente manejo del discurso y de la narrativa, te felicito, me ha encantado escucharte. Pues bueno, hablemos un poco técnico, a mí me toca platicar de un tema técnico. Nos enfrentamos a una realidad y es que las autoridades obstaculizan las investigaciones. Entonces estamos hablando de una revictimización o un delito cometido sobre otro delito o una falta administrativa cometida sobre otra falta administrativa. ¿Por qué? Porque tenemos la primera realidad, que es el acoso, el- la violencia de género, cualquier delito cometido directamente contra una mujer. Pero luego viene el segundo capítulo, que se aparece en una fiscalía, se aparece en una contraloría y nos encontramos con que pues no avanza su tema. Y no avanza, normalmente, como lo acabamos de comentar, los delitos en México es muy difícil que avancen. Tenemos un alto índice de impunidad, tenemos más del 90% de los delitos en México no prosperan, no tienen una sentencia condenatoria, pero tenemos todavía un plus más allá cuando se trata de una mujer. Y entonces llegamos al tema el primer punto es la revictimización. Desde el momento en que la mujer se presenta a dar su declaración, su denuncia, ya sea en una fiscalía, en una contraloría, luego viene el estereotipo de ¿y tú qué hiciste? ¿Por cómo te pusiste en ese lugar? ¿No te la ganaste? ¿No estás buscando problemas? ¿No estás queriendo justificar? O sea, vienen cuestionamientos que no se lean a un hombre. O sea, de ahí estamos empezando a tener un trato diferenciado. Desde el momento de, ¿y tú cómo venías vestida? ¿O tú a dónde o con quién te llevabas? ¿A quién te estás acercando? ¿Por qué vienes a denunciar? Son cosas que, como digo, obstaculizan la impartición de justicia y se empieza a demeritar. La mujer tiene que narrar 3 o 4 veces lo mismo y es interrogada por las autoridades como si fueran al contrario. Después vienen pues, los servicios periciales, en donde vuelve a pasar otra vez el tema de un análisis, una duda, una revictimización. Y después pues empieza lo que vivimos son un pimponeo, en que ya las traen de, ¿sabes qué? Es que lo van a turnar a la especializada norte, lo van a turnar a la centralizada, lo van a turnar, lo está viendo el fiscal especial, lo está viendo. Y ese pimponeo hay que tener mucha paciencia y hay que tener pues mucha entereza y también el tema es que la violencia de género o sea, no tiene horario y avanza estrepitosamente y mientras en la fiscalía te traen para un lado y para el otro, en la Contraloría también, pues la vida real está sucediendo y la violencia laboral está sucediendo y la violencia de género está sucediendo y mientras, pues es que no pasa nada. Y entonces tenemos que tomar cartas en el asunto y presentar así que el segundo delito que ya no es contra el agresor, sino es contra la autoridad, porque es la autoridad la que no me está protegiendo, es la autoridad la que no me está atendiendo. Y retomando un poco lo que comentaba Ceci ahorita, en el caso de Campo Algodonero, las muertas de Juárez, el caso González contra México, realmente lo que se le dice a México es,
tu problema no es que estén estas mujeres muertas. Tu problema fue la deficiente manera que tuviste de protegerlas. No las protegiste. Entonces, México, tu condena es porque no sabes proteger mujeres. Tu condena es porque no actúas a tiempo. Y por eso vienen estos delitos que entonces tienen que presentar. Entonces, la mujer que ya fue a presentar originalmente una denuncia por el abuso sexual, por el abuso laboral, por la violencia de género, ahora tiene que presentar un segundo delito. Y pues bueno, existen los delitos contra la administración de justicia que se cometen por servidores públicos. Sin embargo, por la forma en que está la tipificación es muy difícil acreditarla. ¿Por qué? Porque, oye, lo que pasa es que no me está atendiendo. No, no, espérate, sí le estoy atendiendo. Aquí está la carpeta que integramos, que la desintegramos, que la turnamos, que el oficio, que... Y entonces ahí venimos en una situación de interpretación. Deberían de existir protocolos con tiempos mínimos de actuación, porque el tema de no me está atendiendo, sí te estoy atendiendo, hace prácticamente inútil este delito. Es que esta mujer quiere que la atiendan luego, luego. A ver, no, no quiero que me atiendas luego, luego. Tengo 15 días en que voy y vengo todos los días. Estoy pidiendo permiso para no ir a trabajar. Estoy teniendo riesgo de vida, inclusive. Y entonces aquí lo que nos haría falta como sociedad es establecer protocolos de actuación con tiempos mínimos de actuación, para que las autoridades sí se les pueda determinar de una manera fehaciente el estás atendiendo o no estás atendiendo, porque volvemos, en el tema de los delitos se tienen que acreditar más allá de toda duda razonable. En el momento en que yo digo no me está atendiendo y el funcionario dice sí te estoy atendiendo porque giré un oficio a la subdelegación de la Procuraduría 3 y para mí eso es atenderte. Y entonces no va a prosperar el delito. Así de fácil. Ahí tenemos un hueco para poder llenar la tipificación. Existe también, pues, el ejercicio ilícito o abusivo del servicio público, pero volvemos a lo mismo. Son delitos, perdón, están en el código, pero yo los siento muy difíciles de acreditar porque no tenemos un parámetro de cumplimiento o incumplimiento como tal. Y entonces, mientras no tengamos un parámetro, vuelvo a decir lo mismo. El funcionario puede decir, sí, le estoy atendiendo, nada más que ella quiere una atención demasiado rápida y no entiende que tengo que girar el oficio y que tengo que girar la circular y que tengo que esperar a que lo revisen. En este sentido, creo que estos delitos, aunque están ahí, no son muy operativos y vuelvo a señalar, para que fueran operativos necesitaríamos tener protocolos con tiempos para poder hacer un parámetro. Existe la vía administrativa también. Sabemos que hay doble vía para revisar este tipo de cosas, que son actos de corrupción. Sería ir a las contralorías, a la Contraloría para decir, no me están atendiendo. Y pues bueno, están las faltas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que también hablan de pues, que no atiendes cuando no haces uso de tus funciones, cuando no ejecutas lo que tienes que hacer. Pero vuelvo a llegar a lo mismo. Mientras no tengamos un protocolo con tiempos mínimos de respuesta, aunque el estándar probatorio en materia administrativa no es tan alto como en el penal, volvemos a lo mismo. ¿Sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señorita? Sí le están atendiendo, nada más que usted no tiene la paciencia necesaria, pero ya se está integrando la evaluación, están haciendo los... Y mientras toda esa situación tan lenta funciona, en la vida de la mujer las cosas siguen pasando y sigue estando en riesgo, sigue estando en un tema complicado. Existen, por ejemplo, aquí en Guanajuato, pues instancias gubernamentales, el Instituto Municipal de las Mujeres, el Instituto Estatal de las Mujeres, a las que se puede recurrir y se pueden presentar quejas. Y pues bueno, hay funcionarias que toman los asuntos, que los turnan. Nosotros como Barra Mexicana de Abogados tenemos convenio con el Instituto Municipal de las Mujeres para asesorar mujeres que llegan ahí con este tipo de casos, con este tipo de temas. Las asesoramos pro bono porque la Barra Mexicana de Abogados tiene la obligación, los barristas, de dar servicio pro bono. Tenemos que dar por lo menos 20 horas al año. Y entonces nosotros en muchas ocasiones hacemos este servicio a través del Instituto Municipal de las Mujeres. Y también damos capacitaciones al personal de este instituto para que sean el primer espacio donde reciben a las mujeres y las puedan orientar de qué es lo que está pasando con ellas. Y bueno, ahorita aquí me gustaría dejarlo para también ya seguir en el curso. Muchas gracias, querida Katia. Y le pido a mi compañera Reina Santillán que me dé las conclusiones de esta primera sección. Muchas gracias. La verdad es que ustedes traen el tema de, pues, tanto la parte legal como la de alzar la voz, como bien mencionó Cecilia, estos ejemplos
trascendentales como el de Valentina, como el de Inés Fernández Ortega, como el de Marisela Escobedo, como la periodista que recientemente no se ha hecho caso con todo lo que se ha emitido. Creo que hemos fallado, salimos fallando como ciudadanía sobre todo, no tanto como las autoridades, porque de la ciudadanía salen las autoridades y como ciudadanía finalmente somos quienes tenemos que reclamar y pedir justicia y alzar la voz y reconocer que estamos mal. Y como bien mencionas, Katia, creo que esta parte que haces énfasis, pues ya existen los mecanismos que se ha tanto que ha recomendado la CEDAW como lo que ha hecho Belén do Para, como lo que tenemos recientemente de la plataforma de Beijing. Se han cambiado leyes, existen los organismos, desafortunadamente no tienen presupuesto para poder llevar a cabo todas esas acciones, los refugios y todo, los casos recientes emblemáticos que han pasado en Oaxaca, como el de Abigail Ayurrutia, que apareció suicidada, coincidentemente aparece suicidada en la cárcel cuando la recogen de manera sin protocolo alguno, la recogen, se la llevan a la cárcel sin ningún protocolo en esas cárceles y ahora recientemente aparece Andrea, Tania, también de la misma forma. Entonces, estamos fallando como ciudadanía, estamos fallando, estamos permitiendo que esos protocolos no se estén llevando a cabo, que esas lentitudes de la justicia no es para, no es para nosotros finalmente como ciudadanía o como el discurso político de que todo es para el pueblo, pero el pueblo, ¿quién es? ¿Es un grupo de personas? ¿Es un grupo de mujeres? ¿Es un grupo de autoridades? ¿O quiénes son realmente? Porque la justicia pues no está llegando donde debe de llegar, ¿no? El caso de Digna Ochoa, la verdad es que entristece que no se haga caso a todas las recomendaciones. Entonces creo que ahí están los mecanismos, pero sin embargo, como ciudadanía estamos fallando y lo debemos de reconocer. Creo que esa es mi conclusión por todo esto que hemos mencionado, por todo esto que han comentado, que son casos indignantes. Vemos como bien lo decía la doctora, el último escudo, la última arma que tenemos, que es el amparo, que son derechos progresivos y que ahora vamos a retroceder. Entonces creo que nos hace falta valor, nos hace falta fuerza, nos hace falta, pues sobre todo dignidad, salvar nuestra dignidad y hacerlo. Gracias. Pues muchas gracias por toda la importantísima información que nos brindaron. Con esto damos por concluida la primera parte para abrir la segunda de estas, en la que me gustaría concederle el uso de la voz a nuestra querida doctora Katia Morales para preguntarle cuál es el papel activo que tiene la abogacía, el gremio jurídico, en la incidencia para atender estos retos que ya nos han descrito de manera muy buena. Muchas gracias, Marce. Mira, el primer tema que se hace es que las mujeres tejemos redes. Entonces, hay varias redes de abogadas y colectivos especializados, Mujeres MX, Justicia para Mujeres, GIRE, Red de Abogadas Feministas. Entonces, lo primero es, nos establecemos en redes. El segundo punto importante es que a través de estas redes, a través de los colectivos, se haga, o se hacía, perdón, o se haga, ojalá que se pueda seguir haciendo litigio estratégico. Y estoy hablando con estos verbos tan conflictuados y me ven tanta desesperación en la cara por lo siguiente. El lunes pasado se presenta una iniciativa de reforma a la ley de amparo en la que se limita de manera sustancial la facultad de interponer amparos haciendo uso del interés legítimo. El interés legítimo es aquel que se presenta cuando se ven agraviados o en peligro de ser agraviados derechos de comunidades, derechos colectivos. Y en este momento la iniciativa que se está presentando el día 15 nos acota el interés legítimo, prácticamente le pone tantas trabas que lo vuelve o jurídico, o sea, que te afecte directamente a ti con un riesgo inminente o no es. Entonces, me preocupa severamente porque estamos acotando la posibilidad de presentar amparos de manera colectiva. Y esto va a limitar lo que es el litigio estratégico.
porque ese es el litigio estratégico. El litigio estratégico es a través de colectividades, a través de organizaciones dedicadas tutelar derechos fundamentales de colectividades. Y volvemos a este punto. Las mujeres son una colectividad que tiene muchas afectaciones, muchas vulneraciones. Entonces, me parecía maravilloso que existieran organizaciones de la sociedad civil dedicadas, abocadas y estudiadas a estar a través de litigios estratégicos forzando que se abrieran los caminos, los espacios. Si procede esta reforma a la ley de amparo y modifican el artículo 5º como lo están pretendiendo hacer, le van a cortar completamente la viabilidad al litigio estratégico en materia de defensa de intereses colectivos. Entonces, bueno, se dice que si va a haber parlamento abierto, que si no va a haber parlamento abierto, tenemos que manifestarnos y tenemos que manifestar como ciudadanos, independientemente de cualquier tinte partidista, la preocupación que tenemos de que se quite la posibilidad de tutelar los derechos de las mayorías. Y hay un tema muy importante, Reina, cuando tú hablas hace rato que decías el pueblo. Una característica del populismo es que utiliza definiciones sin definirlas. ¿Para qué? Para poderlas acomodar conforme la vayan funcionando. Y esta es una cosa que hace el pueblo. ¿Quién es el pueblo? En la iniciativa, la exposición de motivos dice que va a ser más ciudadana, más accesible a todo mundo, que se está modificando la ley de amparo para que pueda estar al acceso de todo mundo y que sea en favor del pueblo. Pues no, no es así. La iniciativa va en contra completamente porque está volviendo el amparo una figura exclusiva para quien pueda pagar su abogado. Entonces, este es un tema pues muy importante. Y bueno, hablando de manera abierta también, es importante hacer observatorios para que podamos estar haciendo presión. Y justamente vuelvo a mi tema, la Barra Mexicana de Abogados tiene una misión fuerte en apoyar los temas de género. Nosotros, por ejemplo, tenemos que tener también, así como les dije hace rato, tenemos que tener, hacer servicio pro bono, tenemos que tener capacitación constante. Y de la capacitación forzosamente, sí o sí tenemos que capacitarnos en temas de género. Entonces, la barra está ahí y tiene presencia en 27 estados de la República y a nivel nacional para que las personas que tengan problemas se acerquen, podamos hacer en mancuerna, equipo, y podamos apoyarlos con asesoría, o podamos apoyarlos con litigio, o podamos apoyarlos con hacer grupos y redes en torno a la barra que hablen de lo que se está viviendo, que pongan en el discurso cotidiano lo que está sucediendo, y también nosotros como barra tenemos la posibilidad de tener un acercamiento con las autoridades y manifestarle las inquietudes que tenemos. Entonces, que la ciudadanía, las mujeres que se sientan vulneradas, utilicen estos canales, se acerquen a nosotros y nosotros podamos hacer esta vinculación, este puente entre ciudadanía y autoridades para encontrar caminos y se puedan diseñar protocolos. Somos un colegio de estudio y el estudio del tema de mujeres es algo que está en el tintero y que tenemos que sacar sí o sí. Y pues sería hasta ahorita ahí lo dejaría. Pues muchas gracias. La verdad es que muchos temas de relevancia se han tratado aquí, sobre todo desde la perspectiva de la profesionalización. Y en esos mismos términos, me gustaría preguntarle ahora a la doctora Ceci, partiendo del diagnóstico que ya tiene la Barra Mexicana de Abogados, ¿qué acciones inmediatas deben adoptarse para el fortalecimiento del Estado de Derecho en México, así como para garantizar un pleno acceso a la justicia con perspectiva de género? Muchas gracias, Marce. Y qué pregunta más compleja. Bueno, primero quiero empezar felicitando a mi compañera Katia porque tiene una lucidez extraordinaria para abordar como 80 temas con vamos, un tesón impresionante. Así que, primero que nada, eso, la enhorabuena porque justo yo creo que la barra es muy valiosa porque cuenta con personas como ella, ¿no? Mujeres comprometidas con la igualdad que además dan testimonio de ello en cada una de sus intervenciones y que tienen el cerebro más que bien amueblado. Entonces, justo partiendo de algunos puntos que ya tocó Katia, pues yo creo que es importante, las acciones inmediatas es un tema complejo porque dices, no es posible, o sea, ¿cuántos años tenemos discutiendo estos mismos temas de violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Cuántos siglos llevamos peleando por conquistar cada uno de los derechos que tenemos garantizados? Y sin duda un punto de partida que es para mí fundamental es hacer que la vergüenza cambie de mando, ¿no? Así como lo dice Giselle Pelicot en Francia, mientras nosotros sigamos culpabilizando a las víctimas y no a los agresores, es que algo estamos haciendo mal. Incluso Reina lo reiteraba hace un momento, ¿no? Nadie cambia aquello que no ve mal. Y si las personas no se están dando cuenta que hay
un fuerte problema de violencia extrema contra las mujeres y las niñas, va a decir, pues adelante. La naturalización de la violencia. Hace poco veía estas estadísticas de los matrimonios, los rangos más amplios, ¿no? De edades entre personas que contraen matrimonio, son auténticos abusos. O sea, eso es violencia. Esa es no es que se casó una chica de 13 años con un cuate de 65. O sea, eso es violencia de género. Eso es violencia además institucionalizada. ¿Quién permite que una criatura de 14 y 16 con dispensas se esté casando con un señor de 70? O sea, esto es un claro desequilibrio de poder, una normalización de los abusos que ocurren en todos los estados. Y yo creo que lo primero es eso, ¿no? Darnos cuenta de que algo está mal. Sobre todo, como bien comenta mi compañera Katia, de cara a esta reforma que es sumamente preocupante y dañina. Uno de nuestros barristas, Luis Pereda, lo definía como una manzana cubierta de vitaminas, ¿no? Como esto de, es que vamos a hacer los procesos más ágiles, es que justicia digital, es que, y todos, ay, pues qué padre, ¿no? ¿Quién está en contra de eso? Pero no te están contando lo que está entre líneas, no te están contando los pies de página, ¿no? No te están diciendo que ya no vas a poder litigar colectivamente en este litigio estratégico algunos de los temas que más aquejan a nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que es importante como medida inmediata exigir instituciones independientes, exigir los protocolos con perspectiva de género y esa capacitación obligatoria para fiscales y policías, implementar una investigación ágil y las sanciones que correspondan, porque como bien dice Katia, no lo hago y pues a ver cuándo me compruebas, o sea, a ver cuándo me compruebas que te estoy dilatando muchísimo el procedimiento, ¿no? Entonces yo creo que es fortalecer fiscalías y unidades especializadas e independientes, y acá sin duda el dinero es elemental. Es que si tú dices que estás en favor de las mujeres, pero no les estás dando los recursos para que estas fiscalías especializadas operen de manera independiente, pues es un discurso político de bla, bla, bla. O sea, ya creaste la fiscalía especializada, dale dinero, dótale de recursos para que entonces pueda hacer su trabajo como debe. En cuanto a los protocolos de perspectiva de género, somos el país más leguleyo y sobreregulado. O sea, tenemos la ley de la subley del protocolo del inciso A, B, Z, I. O sea, la ley no nos está garantizando una justicia material o una igualdad sustantiva. Todo se queda en la igualdad formal, en la apariencia de igualdad mágica, ¿no? Que va a ocurrir solo porque ya tenemos el protocolo. Entonces yo creo que es muy importante que esos protocolos se dé la capacitación que sea obligatoria y que además sea evaluable y recurrente, ¿no? Porque parece que estamos pidiendo limosna. O sea, ya nos decía esta defensora de derechos humanos que decía, parece que en vez de, ¿cómo decía? Los derechos de las mujeres no son ningún favor, es una obligación de los estados. O sea, no estamos pidiendo limosna, o sea, tú ya estás obligado, ¿no? Como Estado, a garantizarme estos derechos mínimos. Por ejemplo, en Argentina, y la ley está Micaela, que es de 2019, que es obligatoria para todos los servidores públicos, y yo creo que funcionaría algo, pero ya en México, o sea, es que implementa este tipo la ley ya existe, pero lo que pasa es que es de buena onda, ¿no? Si tú quieres capacitarte, si te nace del corazón, no, es que ya no estamos en un momento de estar haciendo concesiones de si te nace del corazón y te duele la violencia, es que las están matando. O sea, urge que estas capacitaciones pues sean obligatorias y evaluables y recurrentes. En cuanto a medidas de transparencia y rendición de cuentas, pues yo creo que priorizar las denuncias vinculadas con violencia de género y tomárselo en serio, porque parece que somos un grupo de mujeres que estamos aburridas y hoy decimos, ay, qué flojera, ¿qué hacemos? Vamos a denunciar colectivamente. O sea, ojalá así fuera, pero no sucede, ¿no? Y entonces todos estos discursos negacionistas, extremos, de denuncias falsas, o sea, ni siquiera hay no podemos cuantificar eso. Por ejemplo, en España sí está cuantificado y llega al 0,02%, o sea, vamos, te ríes de las denuncias falsas. Entonces, ¿por qué en México con estos índices de violencia no tenemos estadísticas que podamos partir de ese tipo de información? Luego, las cadenas de custodia en temas forenses y digitales básicos. Es que la pérdida de evidencia es un factor que facilita la impunidad. O sea, ya perdiste la prueba de ADN, ya perdiste la cadena de custodia, pues ya qué vas a hacer, o sea, revictimizarla porque pues ya no te queda de otra, ¿no? Un acceso real a la reparación y las medidas de protección inmediatas. Todavía en algunos ministerios públicos, en algunas fiscalías, se sigue careando a las víctimas con sus agresores. O sea, esto por favor, es que hay que denunciarlo. No podemos permitir que si ya soportó la violencia, todavía encima le pongas enfrente al cuate que la estuvo agrediendo, ¿no? Monitoreo público y participación ciudadana, ¿no? Aunque no se vea, justo como decía Reina, me encantó la parte donde hablaba de qué estamos haciendo. O sea, como sociedad, ¿qué estamos haciendo?
estas mujeres que están alzando la voz con una minúscula parte pulverizada del poder que tenemos nosotros como asociaciones, ya le están plantando cara a las fiscalías, a los ministerios públicos, a la injusticia. Ve a Maricela Escobedo, ve a Irinea Buendía, o sea, estas mujeres están resurgiendo de entre las cenizas cual ave fénix y están dando la batalla. ¿Por qué nosotros no? O sea, ¿por qué no somos capaces de crear esa presión social, de facilitar esa rendición de cuentas, de generar estos informes de ONGs, academias? O sea, los datos contribuyen también pues a no generar esta impunidad, ¿no? Y ya cerrando, pues mecanismos de colaboración institucional, ¿no? Con la sociedad civil, o sea, ya como mensaje práctico a la ciudadanía, si nos están escuchando, nos están viendo, ¿qué pueden hacer, ¿no? Si ya están enfrentando estos obstáculos o estos actos de corrupción, pues si están ante retrasos, pérdida de pruebas, negativas sistemáticas de medidas de protección, conflictos de intereses que no les prestan el expediente, que no les creen, que están con dilaciones, número 1, registren y conserven esas pruebas, fotos, audios, pruebas médicas, o sea, lo que tengan a la mano que quede registrado. Número 2, soliciten las constancias por escrito de cada actuación de autoridad, de donde les dijeron, sí, sí te estoy haciendo caso, oye, sí, pero me estás diciendo eso hace 20 veces, o sea, ya te pedí información y es una, otra, y si eso queda documentado, pues podemos tener más éxito de poder denunciar a algún funcionario o servidor público, ¿no? Busquen acompañamiento de organizaciones civiles, defensorías, colegios, la barra, como bien lo señaló Katia, tiene sus actividades pro bono, tiene estos equipos dispuestos, ¿no? A poder colaborar con las personas que lo necesiten, denunciar ante los órganos de control, las contralorías, las fiscalías, la comisión estatal, incluso si procede a nivel internacional. A veces creemos que está como ahí muy lejos el sistema interamericano, en el muy, muy lejano, y la verdad es que cualquiera de nosotros podemos acudir a él también. Entonces, ya para concluir, pues bueno, que todas estas como recomendaciones, volver al tema de no es un favor, o sea, nadie nos está haciendo un favorcito, esto es una obligación de debida diligencia reforzada que tiene la autoridad de investigar y prevenir la violencia y de actuar de acuerdo a la perspectiva de género. Entonces yo creo que es importante que la gente allá afuera se dé cuenta, es que esto no es si te mueve tu gran corazón, o sea, hay que hacer más públicas estas sentencias. Irinea Buendía, 70 años de prisión, pues tú sabrás, o sea, ahí está el estándar. ¿Quieres seguir asesinando mujeres? O sea, ahí está el estándar sabes, que te va a venir encima. Entonces, no solamente como por el miedo a actuar, sino porque es una necesidad de carácter público. O sea, ya tenemos que despertar y saber que estamos en el camino correcto y sobre todo no desistir, ¿no? Tomar como inspiración a estas grandes guerreras mujeres que han dado batallas a nivel nacional e internacional, porque ahorita lo vemos como lejos, ¿no? Ay, Irene, ¿no? O no sé, por ejemplo, Valentina Rosendo, o Inés Fernández Ortega, o Digna Ochoa, o ay, Mariana Lima, o sea, eran mujeres como tú y como yo que estaban en un pueblo de un municipio y entonces hicieron que su voz se hiciera grande, ¿no? Y eso, pues no subestimar el poder que tenemos de cambiar las cosas y no quitar el dedo del renglón, y que sepan que en ese camino pues hay muchísima gente y asociaciones que se van a sumar a dar la batalla. Hasta aquí dejaría esta segunda intervención y muchas gracias. Muchas gracias a ambas por estas interesantes participaciones. Le pediría entonces a mi compañera Reina Santillán que nos haga el cierre y las conclusiones de esta segunda sección. Gracias, Keops. Pues de igual forma Perdón, como estimada Reina, anunciarles que se integra de nueva cuenta nuestra comisionada de participación social del Estado de Jalisco, Neira Godoy, quien tuvo unos problemas de tiempo. La perdimos por unos momentos, pero ya está aquí con nosotros. Gracias, gracias. Pues retomando lo que bien comenta Katia, Cecilia, Marcela, esta parte de no normalizar la violencia, parece que la ciudadanía decimos, si no me toca a mí, pues pues ni modo, ya pasó, ya fueron 15 días de ruido, fue una semana de ruido y no pasó nada, ¿no? Entonces, creo que tenemos que no aceptar eso, no aceptar de que sea normal asesinar mujeres. Realmente nos están matando y están matando a nuestras niñas, están matando a a nuestras niñas adolescentes, ya jovencitas, que aparecen asesinadas, muertas, violadas, están viviendo una violencia terrible. Entonces creo que estamos normalizando mucho esta violencia y continuar con todo esto de las organizaciones de la sociedad civil y desde luego, ojalá esa progresividad al contrario, se aliente para continuar adelante y esas propuestas
pues no pasen, porque finalmente tenemos representantes ahí ante las cámaras que se supone que ven por el bien de los derechos humanos, y aquí creo que se está trastocando el bien de los derechos humanos para que las organizaciones de la sociedad civil no puedan hacer su litigio estratégico. El litigio estratégico creo que no, para eso existe, para ayudar precisamente estas personas que han vivido en ese tipo de situaciones de violencia, y pues no debemos de permitirlo, ¿verdad? Y continuar también con todas estas recomendaciones que ustedes hacen, el de guardar todos los papeles, grabar, ir haciendo todo el cronograma, todas las fechas, todo, irlo documentando, porque pues de alguna manera tenemos que ver cómo mejorar esa justicia, cómo no revictimizar, cómo no estar en esa situación sistemática de que todo es normal y todo vamos a hacerlo a cierta forma de intereses de grupo, intereses de una sola persona, y creo que eso no debemos fallar como ciudadanía, y pues alegra y se siente uno bien que tenemos personas preparadas, mujeres muy preparadas en ese sentido, y creo que es hora de alzar la voz y de decirlo y ayudar a quienes viven esa situación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, te pediría que continúes con la tercera sección si eres tan amable, estimada. Continuamos con la tercera sección, perdón. Continuamos con la tercera sección y pasamos en esta parte de preguntar como cierre qué aliados institucionales ha logrado sumar la Barra Mexicana de Abogados en la defensa y acompañamiento de las víctimas de violencia de género en México, y cuál ha sido su caso insignia. Casos como Aguascalientes o casos como Guanajuato, respectivamente. Iniciamos contigo, doctora Cecilia, por favor. Muchas gracias, Reina. Bueno, pues comentar que la Barra es una plataforma muy potente, no solamente por la expansión que tiene en el territorio nacional y los 27 capítulos, yo pienso que es, aparte de ser la madre de todos los colegios de abogacía en México, porque fue la primera, no tenemos más de 100 años de historia, también es una de las más comprometidas y de las que más mecanismos de colaboración tiene. Entonces, la Barra ha trabajado históricamente con universidades, con todas las comisiones de derechos humanos, con órganos de gobierno a nivel local, estatal y federal, desde la Suprema Corte y el Senado de la República hasta las comisarías y hasta los institutos de las mujeres que hay en cada uno de los municipios. Yo creo que este trabajo además se ve robustecido por el trabajo que hace la Fundación de la Barra, porque brinda este acompañamiento jurídico a las personas que más lo necesitan, a los sectores más vulnerables. Y creo que una muy buena mancuerna de estas instituciones o un buen ejemplo de todas las colaboraciones que tiene la Barra, pues es precisamente el tema de la formación jurídica continua. ¿Por qué? Pues porque a través de todos estos convenios que hay ya con universidades, con instituciones y demás, pues constantemente, ¿no?, se está poniendo los puntos sobre las IES en cada uno de los temas relevantes de la agenda jurídica del país. Yo diría que como tal, un caso insignia, pues sería no sé, lo veo yo como un poco desdibujar los nombres de cada una de las mujeres que hay en cada uno de los estados que todos los días están acudiendo a los capítulos de la Barra en búsqueda de justicia. Yo creo que el acompañamiento jurídico y los amparos con perspectiva de género siempre han sido una prioridad para nuestra institución, pero bueno, vale la pena abordar de manera general. Yo creo que es importante, y lo voy a decir por primera vez en un foro público, pero la Barra ha venido trabajando este año en la presentación de un amicus curiae ante la Corte Interamericana de un caso mexicano. Este caso mexicano es especialmente relevante porque va a marcar directrices muy claras respecto a los niños y niñas huérfanos por feminicidio. Entonces, no es un impacto menor, porque si nos damos cuenta todos los días en México, ok, nos están faltando estas mujeres, pero estas mujeres tienen familia. Y esos niños están quedando desprotegidos, ¿no?, por parte de las autoridades. Entonces, la Barra colaboró recientemente junto con la Iniciativa Americana por la Justicia y con la Comisión Unidos contra la Trata,
en esta lucha contra la impunidad y búsqueda de la justicia en un caso que se llama caso Lilia Alejandra García Andrade y otras contra México. Ya se celebraron las primeras audiencias, todavía no se dicta la sentencia, pero la barra fue muy activa en colaborar con este amicus curiae que se presentó apenas el 10 de abril de este año, y básicamente es en el contexto de este feminicidio que le ocurre a Lilia Alejandra en el año 2001. Se relata un poco el contexto de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como la falta de debida diligencia en la investigación. Entonces, de alguna forma, quienes incentivan este amicus, pues son Norma Andrade, que es la madre de Lilia Alejandra, y sus nietos, ¿no? Porque al morir Lilia, pues deja a dos pequeñitos al cuidado de la abuela. El análisis que hicimos se enfoca sobre los estándares internacionales relevantes en materia de feminicidio, así como la violencia desplazada que sufren las víctimas, en especial las mamás de las mujeres víctimas y los hijos e hijas, ¿no? El amicus abordamos 3 ejes claves. Primero, pues la protección de niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio, así como la creación de mecanismos internacionales especializados para su atención, el reconocimiento de la violencia de género por asociación hacia los familiares que buscan justicia y en general el contexto grave de impunidad. O sea, es que esto viene desde antes de Campo Algodonero, ya sabían que las cosas estaban mal. Entonces, tener un caso en el 2025 que se esté discutiendo, que vuelve a abordar esas raíces del contexto profundo de desigualdad y de corrupción y de violencia, pues viene a reavivar todos estos diálogos, ¿no? Además, el amicus lo presentamos en colaboración con Lidia Cacho, que es una connotada periodista mexicana. Incluso colaboraron personas como María López de la Osada, una jurista española especializada en infancia y adolescencia, Pilar Maturana, una jueza chilena, Carmen Quijano, que también es abogada de la barra mexicana, que forma parte del consejo directivo, en fin, entre otras. ¿Qué es lo que esperamos? Pues que este caso de verdad traiga aportes al tribunal cuando le toque resolverlo, que lo hicimos desde una investigación pues detenida y concienzuda que habla de muchas aristas que actualmente continúan viviendo las mujeres en México. Esperamos que ese compromiso como abogadas y abogados pues que conviertan toda esta indignación en herramientas jurídicas de acompañamiento, de litigio, de exigencia en la rendición de cuentas, porque sin duda donde la justicia está fallando, pues la sociedad organizada debe reclamarla, ¿no? Hasta hacerla efectiva. Entonces yo pienso que este caso no es como tal, te digo, un caso insignia, pero sí es un caso muy reciente, litigado a nivel internacional de un organismo interamericano de protección de derechos humanos que se ha impulsado fuertemente desde la barra mexicana en colaboración con otras asociaciones y que está buscando además un cambio no solamente para México, sino para el continente, porque recordemos que feminicidios hay por todas partes y sin duda este puede ser un gran antecedente que va a ayudar a avanzar a la región y que además es pionero por tocar este tema. Nadie jamás en un tribunal jurisdiccional a nivel nacional o internacional ha hablado de las niñas y niños huérfanos por feminicidio. Como Aguascalientes, nada más tocar un par de datos que me parecen muy preocupantes. La ola de violencia está incrementando cada vez más y me parece muy interesante abordar el tema de llamadas al 911 por violencia en Aguascalientes. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre del 2024, que son las que están contabilizadas, hay más de 4.099 llamadas por incidentes de violencia al interior de los hogares. Y también algo que de verdad me resulta como pavoroso, es que hay un incremento de llamadas mudas al 911. ¿Qué quiere decir? Que cuando marcan estas mujeres es que están tan paralizadas que se quedan en silencio y se registran más o menos unas 30,000 llamadas al mes. Se cree que 90% de ellas corresponden a situaciones de violencia que están viviendo las mujeres en Aguascalientes en sus casas. Esto nos da unas tasas que crecen más del 500%, más o menos entre el 2015 y el 2024, y esto es alarmante. O sea, que Aguascalientes, siendo la ciudad de la gente buena, donde absolutamente no pasa nada y estamos súper bien, o sea, es de los 3 primeros estados con más llamadas al 911. Entonces, no estamos bien. Y es un tema de seguridad pública y de que tenemos que abordar, ¿no? Y de los casos, bueno, pues hay un montón. O sea, yo en lo personal, durante yo capacito mucho al Poder Judicial, bueno, lo capacitaba, ahora ya no sabemos, ¿no? Esto ya que tenemos ahorita no sabemos qué va a pasar, pero en principio tengo más de 10 años capacitando al Poder Judicial Federal y todo el tiempo teníamos casos que te erizan la piel. O sea, a mí uno de los que más me marcó cuando estuve dando clases era de una chica que vivía, creo que en Sonora, la hacen casarse con un hombre que le triplica la edad o más, o sea, de estos matrimonios que veíamos tan desequilibrados. La chica no hablaba español porque pertenece a una etnia indígena,
al violarla a este señor, dicen, ay, no, pues ya llévesela, ¿no? Cásese con ella y llévesela. Se la trae a Aguascalientes, empiezan a tener hijos y el DIF estatal empieza a ver que hay ahí cosas malas porque esta niña, ¿no? Que la casan siendo pues aún indefensa, empieza a ver a el papá empieza a abusar de sus hijas también. Entonces ella lo ve como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Como de, ah, ya no me quiere a mí, ahora quiere a mis hijas. Entonces empieza a tener cierto recelo, empiezan a golpear a las niñas, el DIF le quita a todos a los hijos. Y el punto es que este caso me lo cuenta un alumno, un juez federal, cuando ya el caso había llegado después de tantos amparos, ¿no? Y al principio habían metido a la cárcel a los dos, o sea, al señor y a ella por haber permitido los golpes a los hijos, pero después una jueza con perspectiva de género dice, bueno, esta mujer también es víctima, ¿no? O sea, se la llevan muy chiquita, no tenía ni idea, ni siquiera hablaba el idioma, pues le da la libertad. Y ella suplicaba porque la dejaban en la cárcel. O sea, es que no tiene sentido mi vida, salgo y ¿a dónde voy? O sea, no tengo familia, no tengo a nadie. Total, la tienen que dejar ir, la llevan en el llano, en un municipio alejado de Aguascalientes, y empieza a ir a terapia, pero deja de ir. Entonces, cuando ya no saben qué onda, va la autoridad y la encuentran en una silla, sentada en medio del salón, muerta de inanición. O sea, se dejó morir porque ya no tenía ningún sentido ni propósito su vida, ¿no? A pesar de que a lo mejor se logró una justicia a nivel objetivo, pues para ella fue devastador, ya eso no se repara. Entonces, bueno, termino con esta idea de que es mucho más fácil educar a estas generaciones en la igualdad que después reparar a una mujer rota. Una mujer rota ya no se va a reparar. Todos estos casos que vivimos todos los días desde donde estamos, desde Aguascalientes, desde León, desde toda la República y cada rincón que existe en este país, eso ya no se va a poder salvar, eso ya no existe una medida suficientemente loable para reparar esas mujeres rotas. Lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas a través de foros como estos y dar la batalla cuando todavía no podemos luchar por ello y no desistir. Yo creo que es muy importante transformar ese concepto de víctimas a sobrevivientes. O sea, estas mujeres son unas heroínas y a veces las vemos como, ay, pobrecita, es que, ay, mira lo que le pasó. O sea, dejemos ya este tema y veámosla como lo que son. O sea, imagínate de mujeres que con la milésima parte del poder que tenemos tú y yo, le plantaron cara a la corrupción y a la impunidad y a la desigualdad y lucharon décadas para que sus voces se escucharan. Creo que es importante también hacer ese cambio, ¿no? de mentalidad y ya me extendí, así que ya me voy a callar, pero gracias, hasta aquí dejaría la intervención. Muy bien, entonces pasaríamos a... Pasaríamos con Katia, por favor, para concluir esta tercera sección. Gracias. Muchas gracias, Reina. Cecilia, qué buena exposición nos hiciste. Es un honor para mí compartir esta posición de presidentas de estados vecinos de la Barra. Definitivamente me siento muy honrada de que podamos estar en este campo de colaboración. A mí me gustaría, ahora sí que enfocar este tema de qué está haciendo la Barra y qué tiene que hacer la Barra y qué tenemos que hacer todos en un tema muy local. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos a platicar con los altos funcionarios, con los fiscales, con los contralores, todo el mundo lo entiende. Y como decía Cecilia, tenemos el reglamento, la circular, el oficio, la procuraduría, subprocuraduría especializada, y todo el mundo lo tiene muy claro. Creo que en el discurso está más que desgastado. El problema es cuando vamos al escritorio de la fiscalía. Ahí el funcionario de primera atención ya se rompe, ya no viene parecido a lo que te platicó ni el fiscal ni la secretaria. No, nos falta mucha capacitación de piso. Nos falta que la gente que está atendiendo a las mujeres lo entienda, lo viva y se comprometa como tal. ¿Por qué? Porque a lo mejor hacemos muchos foros, pero a niveles de de medio mando para arriba, de media tabla para arriba, y todo el mundo lo entiende, y todo el mundo, y te regalan un cuadernito con muchas hojitas, y te dan plumas que dicen yo por las mujeres, pero vete a la fiscalía y habla con la persona que está en el escritorio y su atención no es coincidente, no es concordante con todo este discurso y con todos estos foros que se hacen. ¿Qué necesitamos hacer? Capacitación a nivel básico, a nivel del primer respondente, de la primera persona que te recibe. ¿Dónde? En fiscalías, en contralorías, en institutos de las mujeres, en casas de apoyo. Necesitamos, como personas que han tenido la posibilidad de tener una mayor preparación, retribuir a la sociedad capacitando.
retribuir a la sociedad diciendo a la gente, primero, tú como comunidad tienes que entender cuáles son tus derechos. ¿Qué estamos haciendo aquí en la Barra Mexicana de Abogados en el capítulo Guanajuato? Pues como les digo, hicimos un convenio con el Instituto Municipal de las Mujeres para darles asesoría pro bono a las personas que caen también ya con un problema. Pero también estamos capacitando a su personal, al personal de primera atención, para que entiendan desde cómo tienen que recibirlas, pero que diferencien entre lo que es violencia feminicida y lo que no es, para que haya actuaciones rápidas y inmediatas, porque aquí no puede haber dilación. Por otro lado, estamos haciendo ahorita, preparando capacitaciones en centros de trabajo para hablar con las mujeres y decirles cuáles son sus derechos, dónde están siendo violadas. Y hay un tema que estaba yo platicando otro día que me ha dejado muy reflexiva. Todos entendemos lo que es un feminicidio y todos estamos en contra del feminicidio y todos lo, pues, estamos completamente opuestos. Pero ¿saben qué? Hay muchas conductas que también son un delito y que las tenemos normalizadas y no las vemos venir y que son el escalón de la espiral para llegar al feminicidio. Podemos llegar a pensar que el acoso es hasta simpático y que es un cortejo y que qué interesante. Y no, es acoso. O sea, que una persona te espere todos los días afuera de tu oficina, si no es tu voluntad, si no es tu deseo, si no te sientes cómoda con eso es acoso, no es galantería. Los piropos que te ofenden, los piropos que son sexualizados, son acoso, pero los tenemos normalizados. Culturalmente los hemos camuflajeado y entonces necesitamos tener capacitación para que los detectemos y los paremos en el primer escalón. ¿Por qué? Porque cuando llegas ya al feminicidio, pues a lo mejor ya llegas demasiado tarde. Tenemos que entender qué es lo que no se puede permitir y capacitar. Capacitar a las mujeres para que no lo permitan y capacitar a las autoridades para que estén prontas y listas para recibir y dar la atención inmediata que se necesita. Esa es una misión para las barras, la capacitación, el acercamiento a la ciudadanía, el acercamiento a las autoridades para que entiendan que no porque lo entiende el jefe superior, lo entiende toda la cadena de mando. Porque te acercas y dicen, es que todo lo tengo. Tengo el protocolo, tengo el reglamento, tengo la circular. Qué bonito que todo lo tienes, pero ve a tu escritorio de primer respondente y no lo están atendiendo de esa manera. Ve, como dice Cecilia, todas las pruebas que se pierden, todas las cadenas de custodia que se rompen, ¿dónde están? No puede haber una sentencia cuando no hay una cadena de custodia adecuada. Entonces, capacitación, capacitación, capacitación. Hagamos acercamientos para capacitar a las mujeres, para capacitar a las autoridades y para capacitar también a los abogados, a nuestros propios barristas. Y pues bueno, sería aquí lo dejo. Muchas gracias. Pues ha sido una tercera ronda maravillosa. Me parece que muchísimos tópicos se han tratado dentro de este programa que van a servir de mucha relevancia para toda la red de comités de participación ciudadana y para la comunidad en general. De entrada, el visibilizar un tema como la violencia hacia las mujeres, que de pronto parece ser que es un discurso que está de moda, que vende mucho, que se puede incluir en los títulos de políticas públicas, pero que en la realidad de la vida cotidiana de las mujeres no se hace una materialización porque las estadísticas siguen aumentando. En lugar de que tengamos menos feminicidios diarios, vemos que la cifra se ha disparado en una cosa de 4 años, de ser 10 mujeres a ser 11 o 12 mujeres diarias las que en nuestro país están siendo muertas, víctimas de la violencia feminicida. Pero por otro lado, esta visibilización que se hace también de la ausencia de perspectiva de género, se ha invertido muchísimo recurso público, muchas horas hombres en capacitar al personal de las diversas entidades y parece ser que se ha quedado también en el discurso, porque al final el cambio de paradigma actitudinal tiene que ver más con una construcción ética desde la persona que con rellenar páginas o con rellenar tiempos muertos, intentando capacitar sin un trasfondo que en realidad permita también que estas condiciones se materialicen. Sabemos que los órganos jurisdiccionales, que los ministerios públicos están sobrepasados de trabajo. Sin embargo, esto no tiene que ser un obstáculo para que las mujeres puedan tener este acceso a la justicia pronta y expedita. Por otro lado, nuestras compañeras también han tratado algo que me parece que es esencial, que tiene que ver con la colegiación.
es indispensable que los profesionistas se sigan capacitando. La educación evoluciona, los tópicos y la visión de derechos humanos también lo hacen, y es importante como profesionistas libres y específicamente como abogados, el tomar en consideración la necesidad de tener perspectiva de género. No es solamente venderla en los anuncios, es indispensable que el tratamiento que demos venga desde esta conciencia de la violencia que es real, que es latente para las mujeres y que, por supuesto, desde nuestra actuación como profesionistas, como abogados, podemos modificar de manera sustancial. Asimismo, me parece que también es muy importante otro tema que trataron nuestras expositoras, como es la participación ciudadana y la responsabilidad social que los colegios y que los profesionistas tienen que tener. No se trata solamente de poder venderse como alguien certificado, sino también de estar en constante comunicación con esa comunidad a la que se debe, a la que se tiene que estar brindando servicios y por supuesto ser también incidentes de cambio en esta sociedad que vemos pues que tiene una descomposición social y que es importante pues sí desde este rubro elitista que son los colegios de profesionistas poder poner no nada más el grano de arena sino también el dedo en la llaga porque la posibilidad de estar colegiados también otorga una fortaleza muy importante a estos gremios para tener incidencia en políticas públicas, en materia legislativa, en estar señalando todas las deficiencias, abusos del poder que de pronto o muy seguido tiene el gobierno. Y por último, creo también muy importante para nosotros como comités de participación ciudadana, tener siempre de la mano nuestras redes de participación ciudadana. Nosotros somos solo 5 por estado y es imposible que podamos cambiar la realidad en materia anticorrupción de nuestros estados, pero sí que lo podemos hacer si vamos de la mano con las diversas asociaciones que además pues cuentan con todo este bagaje técnico para poder sostener y para poder apoyar las acciones anticorrupción que desde el sistema estamos llevando a cabo. Muy agradecida con ambas conferencistas, mil gracias por acompañarnos. Es un orgullo y de verdad que este programa se ha vestido de manteles, ya lo decía al inicio, muy largos, con la presencia de mujeres tan poderosas que están abanderando además asociaciones que tradicionalmente han sido exclusivas para hombres. Sigan rompiéndola, por favor, y pues acompáñenos en esta lucha. Muchas gracias. Un gusto, mil gracias. Me encanta este equipo y esta convivencia y esta convergencia. Muchas gracias, estimada Marcela. Y habiéndose agotado esta tercera sección, pasaríamos a la cuarta sección, pero antes de pasar a la cuarta sección, compañeras, quisiera aprovechar la oportunidad para recordarle al público que nos sigue a través de las distintas plataformas que este programa, como bien lo decía la doctora Marcela al inicio, en la celebración del día 25 de cada mes, el Día Naranja, que es el día para visibilizar, prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Y este programa lo titulamos Corrupción e Impunidad, Justicia para las mujeres y niñas víctimas de violencia de género. Y en este marco quisiera solidarizarme con la familia y seres queridos, especialmente con el señor Carlos Arellano, padre de la adolescente Paloma Nicole Arellano Escobedo, quien lamentablemente falleció el pasado 20 de septiembre, presuntamente a consecuencia de una cirugía estética que le fue realizada sin el consentimiento de su padre. Entonces, desde este programa que tiene alcance a nivel nacional, hacer un llamado a las autoridades competentes para que se esclarezcan lo conforme a derecho. Afortunadamente ha habido una buena respuesta institucional, sin embargo, pues nosotros en lo que corresponde y en la competencia que tenemos estaremos atentos en el desenvolvimiento de este lamento. Y bueno, pues aquí, como lo decía muy bien, hay mujeres muy poderosas. Tenemos a una presidenta del Consejo Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Campeche. Tenemos a una expresidenta del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Oaxaca. Tenemos a dos colegas comisionadas de participación ciudadana de los sistemas estatales anticorrupción, dos presidentas de barras de colegiados. Entonces, desde aquí hacer el ofrecimiento también de darle seguimiento a este suceso. Y bueno, sin más, pasaríamos a la sección de preguntas y respuestas del público participante. Denme oportunidad nada más para abrir aquí las plataformas para darle lectura a quienes siempre amablemente nos siguen a través de las distintas plataformas.
Y bueno, iniciamos con, dice, terapia psicológica integral. Gracias por hacer estos eventos para que la población nos enteremos. Al contrario, gracias a ustedes por seguirnos. La comisionada nacional Patricia Talavera del Comité de Participación Ciudadana del Sistema de Opción dice: la violencia es un caso tangible del extremo de violencia de género estructurada y machista. El Estado tiene el poder de generar un cambio y hasta ahora no se ha hecho. La justicia penal y familiar no existe y además es machista. La víctima termina siendo victimaria y criminalizada. Violencia vicaria, entre paréntesis. Los casos siguen manchados por la corrupción machista que beneficia a los hombres y al dinero. La corrupción afecta 42% más a las mujeres según la métrica nacional anticorrupción. Es fundamental que los protocolos de género y con tiempos mínimos sean implementados en el Poder Judicial. En el Estado de México, un éxito de juzgado familiar sin corrupción eficiente es el juzgado naranja, 100% en línea, que otorga en 4 horas medidas de protección y guarda y custodia en 24 grados físicos. Pueden tardar hasta 18. Muchas gracias, Patricia Talavera, como siempre, participando. Mara Ramos Anguiano, saludos desde Nayarit, saludos hasta Nayarit, Mara. Dianelli Vázquez, la violencia contra las mujeres no es cultura, es crimen y normalizar la violencia es abrirle la puerta a la impunidad. Muchas gracias por tu comentario, Dianelli. Sergio Villarreal, acreditar un delito por cualquier tipo de violencia cometido en contra de las mujeres es muy difícil, pues el legislador impuso un sin fin de elementos que tienen que acreditar este tipo de delitos para que los ministerios públicos realicen una imputación y eso causa impunidad. Muchas gracias, colega Sergio Villarreal de Baja California Sur. Y permítanme, por razones de tiempo, será imposible que le demos lectura a todos los comentarios, pero mucho agradecemos su presencia, su participación. Y dice Checolín 2007, excelente programa, un saludo desde La Paz, Baja California Sur. Desafortunadamente para acreditarlo, bueno, ya le habíamos dado lectura, muchas gracias. Y bueno, les agradecemos enormemente sus comentarios, sus preguntas y pasaríamos entonces a los merecidos reconocimientos para nuestras invitadas especiales del día de hoy. Si nos hacen favor de ponerlos en pantalla y le pediría a mi compañera y querida colega del estado de Campeche, Susana Friné, que les diera lectura si es tan amable. Ahí están ya en pantalla. A ver si los alcanzas a leer, Casi no, estimada. casi no. A Si ver, no, te lo voy a pasar por el WhatsApp, te lo voy a mandar sí, ahí por a favor. nuestra querida Marcela para que te lo pase y le puedas dar lectura, porque sí están muy chiquitas las Sí, letras ahí. En este momento lo estoy mandando, ¿eh? sí, gracias. Listo. Está el de la doctora Silvia del Río Caudillo en pantalla y ya lo tienes ahí en tu teléfono celular. Adelante. Muchas gracias. La, la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de CPC otorgan el presente reconocimiento a la doctora Cecilia del Refugio Palomo Caudillo, presidenta de la barra del Colegio de Abogados Capítulo Aguascalientes, por su participación en el programa Tejiendo Redes Anticorrupción con el tema Corrupción e impunidad en el acceso a la justicia para las mujeres y niñas víctimas de violencia de género. Firman al calce el maestro Vicente Viveros, presidente del Comité de Participación Social del Estado de Jalisco. El maestro Keops Gibran Torres Hernández, presidente del Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango. Y la maestra Reina Miguel Santillán, fundadora de Nuestros Hermanos Olvidados AC. Muchas gracias y felicidades. Gracias. A continuación, les voy a leer el reconocimiento para la doctora Katia. La Comisión de Comunicación
de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, el Comité de Participación Social de Jalisco y la Asociación Civil Hermanos Olvidados, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Katia Morales Prado, presidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, capítulo Guanajuato, por su participación en el programa Tejiendo Redes Anticorrupción con el tema Corrupción e impunidad en el acceso a la justicia para las mujeres y niñas víctimas de violencia de género. 24 de septiembre del 2025, y firman al calce el maestro Pedro Vicente Viveros Reyes, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, el maestro Keops Gibran Torres Hernández, presidente del Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango, y la maestra Reina Miguel Santillán, de la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados. Muchas gracias y felicidades. Muy bien. Y bueno, continuaríamos ya, pasaríamos a la despedida, pero antes de la despedida me gustaría si pudiera nuestra compañera Neira darnos unas palabras, porque no la pudimos tener aquí, pero sé que le estuvo dando seguimiento de donde estaba. Muchísimas gracias, los vengo aquí escuchando con atención y no quisiera decir algo que desentone con los elementos tan puntuales que las dos invitadas ya han dejado aquí sobre la mesa y con los comentarios tan puntuales que han realizado Reina, Susi y Marce. Simplemente voy a decir un par de punteos de lo que no es la violencia de género, de lo que sí es y de quizás un camino que pudiéramos recorrer, ¿no? La violencia de género no es un tema episódico, la violencia de género no es un tema aislado, la violencia de género no es un problema doméstico de ellas. La violencia de género sí es un fenómeno que denota una sociedad altamente violenta y hostil contra las mujeres. La violencia de género sí son instituciones omisas y titulares que optan por ver hacia otro lado. Y parafraseando a Adela Cortina, quizás el único camino que nos quede por recorrer es ser una sociedad compasiva. Muchas gracias. Gracias, querida Neira. Y ahora sí, sin más, despídenos de este programa, estimada Reina Santillán. Pues sí, agradecer a quienes nos invitaron en este día, a Katia y a Cecilia, que nos hicieron el favor de estar en este programa y compartir todos sus conocimientos y su experiencia respecto al tema. Agradecer a Marce, a Susana, que siempre han sido unas grandes aliadas y con la Comisión de Género han estado trabajando de manera fuerte, visibilizando la violencia, visibilizando el Día Naranja, visibilizando a esta campaña que no debe de ser normalizada, ¿verdad? Entonces también agradecer a quienes nos acompañan programa tras programa, que siempre están con nosotros y se conectan. Muchísimas gracias. Los esperamos en el siguiente programa. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.